Hay nombres que todos reconocen, pero hay historias que casi nadie entiende. Un hombre dominó el cielo, sin que nadie lo detuviera. Y lo que realmente pasó con él, nunca se contó completo. La historia oficial dice que murió en una cirugía. Un final casi silencioso, para alguien que hizo tanto ruido. Pero hay algo que nunca encajó. Y cuando entiendas cómo operaba realmente, vas a empezar a preguntarte si de verdad perdió o simplemente dejó de jugar. Porque a veces, desaparecer es la forma más perfecta de ganar. México, años 90. El calor pega fuerte contra el asfalto. Las pistas clandestinas respiran polvo. Y en el cielo, algo se mueve. No son vuelos comerciales, no son vuelos militares. Son aviones que nadie registra, pero que todos temen. En ese momento, su nombre ya circulaba, en voz baja, con respeto y con miedo. Amado Carrillo Fuentes. Para muchos, un narcotraficante más. Para otros, el hombre que convirtió el cielo en una autopista invisible. Pero lo que la gente veía no era ni la mitad de lo que realmente estaba pasando. Porque para entender cómo llegó ahí, hay que ir mucho más atrás. Antes del poder, hubo observación. Amado no empezó como líder. Empezó mirando, aprendiendo cómo se movía todo, quién mandaba, quién obedecía. Mientras otros buscaban llamar la atención, él entendió algo diferente. El verdadero poder no se ve. En ese mundo muchos construían imperios con violencia visible, pero él eligió otra ruta. Silencio, estrategia, paciencia. Mientras otros peleaban por territorio, él empezó a pensar en rutas. No ciudades, no calles, rutas, caminos invisibles por el aire. En lugar de controlar lo que todos veían, empezó a controlar lo que nadie podía detener. Aviones, muchos, más de los que cualquier autoridad podía rastrear. Y de pronto, el juego cambió. Porque no importaba cuánto vigilaban la tierra, si el negocio estaba pasando por encima de ellos. No puedo creer que esto sea real, pero hubo momentos en los que movía toneladas sin tocar el suelo más de unos minutos. El cielo dejó de ser límite, se convirtió en ventaja. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que ese mismo sistema perfecto también estaba creando su punto más débil. En 2 minutos vas a ver algo que cambia todo esto, porque mientras su imperio crecía, su imagen hacía lo contrario. No era el más escandaloso, no era el más visible, y eso lo hacía más peligroso. Amado entendía algo que muchos ignoraban. La gente no teme a lo que no entiende, y él se volvió exactamente eso, un nombre. Sin rostro claro, sin patrón predecible. Pero aquí es donde la historia cambia por completo, porque mientras públicamente era discreto, en privado tomaba decisiones que movían países enteros. Había días donde todo parecía tranquilo, y al mismo tiempo, decenas de vuelos cruzaban fronteras invisibles. Sin ruido, sin errores, lo inquietante no era eso, era lo que estaba pasando al mismo tiempo. Autoridades buscando en un lado, mientras todo ocurría en otro. Una ilusión perfecta, doble cara. Por fuera, control, calma, estrategia. Por dentro, presión constante, paranoia, cálculo extremo. Y aquí es donde todo empieza a pesar, porque mantener algo así no es cuestión de fuerza, es cuestión de no fallar. Ni una vez, no puedo creer que esto sea real, pero durante años logró mantenerse un paso adelante, sin cometer errores visibles, y eso, en ese mundo, no es normal. Pero hay un detalle que todos ignoraron. Y ese detalle lo explica todo. Hay una pregunta incómoda aquí. ¿Hasta cuándo puede alguien sostener el control absoluto? Porque el problema no era el dinero, ni el poder, era el desgaste. Cada decisión importaba, cada movimiento podía ser el último, y esto es lo que más me perturbó cuando lo investigué. No era el riesgo externo, era el interno. La mente, imagínalo por un segundo, dormir sabiendo que cualquier error lo pierde todo, confiar, pero nunca del todo, mirar pero siempre dudando. Ese tipo de vida no explota de golpe, se desgasta lentamente. Y ahí es donde todo empieza a cambiar. Porque mientras su imperio parecía más fuerte, él empezaba a necesitar algo diferente. Control total, no solo del negocio, de sí mismo. No puedo creer que esto sea real, pero llegó a un punto donde ni siquiera su identidad era suficiente. Quería cambiar, literalmente, borrar lo que era para seguir siendo intocable. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Porque ya no se trata de poder, se trata de escapar de algo que él mismo construyó. Hay un detalle que todos ignoraron, y ese detalle lo cambia todo. Quédate, porque lo que sigue es la parte que más incomoda de esta historia. Porque aquí ya no hay estrategia perfecta. Hay urgencia, decisiones rápidas, movimientos que no admiten error. Cambiar su rostro, desaparecer, reiniciarse. Suena extremo, pero en su mente era la única salida. Y aquí ocurre algo que rompe toda lógica. Una figura tan poderosa, dependiendo de algo tan frágil. Un quirófano. Un momento.
todo concentrado en un solo punto. No puedo creer que esto sea real, pero el hombre que controlaba rutas imposibles terminó dependiendo de algo que no podía controlar. Y ahí, todo se detiene. La versión oficial es simple. La cirugía falló, fin. Pero, ¿de verdad es tan simple? Porque cuando alguien así desaparece, no deja solo silencio. Deja preguntas, y la más importante es esta. ¿Fue un error o una decisión? Todo converge aquí. Una decisión, un momento, sin margen, sin segunda oportunidad. Entró caminando, con un plan claro, salir distinto, salir invisible, pero algo cambia, algo no sale igual. Silencio, puertas cerradas, tiempo detenido, afuera, nadie entiende, adentro, todo pasa, rápido, irreversible. El hombre que lo controlaba todo, pierde el control, en segundos, sin ruido, sin espectáculo, solo ausencia. Y justo ahí nace la duda. ¿Recuerdas esa idea del inicio? A veces desaparecer es la forma más perfecta de ganar. La historia oficial dice que murió, pero hay algo que incomoda. Demasiadas inconsistencias, demasiadas preguntas sin respuesta. Y sobre todo, demasiado conveniente, porque si alguien entendía cómo desaparecer, era él. Aquí el giro no es un dato nuevo. Es una forma distinta de ver lo mismo. Tal vez no perdió el control. Tal vez lo ejerció por última vez, no para dominar el cielo. Si eso es cierto, entonces todo lo que creíamos sobre su final, nunca fue un final. Fue una salida. Lo más inquietante de esta historia no es el poder que tuvo, es la necesidad de desaparecer para sostenerlo. Porque hay algo incómodo aquí. A veces, lo que más construyes es lo mismo que más te consume, y no necesitas un imperio para sentirlo. Puede ser una vida, una identidad, una versión de ti que ya no puedes sostener. La pregunta no es qué pasó con él. La pregunta es, ¿en qué momento alguien deja de huir de los demás y empieza a huir de sí mismo? Si llegaste hasta aquí, sabes que esta historia no es tan simple como parece. Quiero leerte. ¿Tú qué crees que realmente pasó? Pero respóndeme con más de 3 palabras. Quiero ver qué tanto lo pensaste. Y si este tipo de historias te dejan con más preguntas que respuestas, ya sabes dónde encontrar más.